Buen día, buenas, buenas. Buen día, buenas, buenas. Buen ¿Cómo va? día. ¿Qué tal, Juan Cruz? Hola, Moni. Buen día, ¿Qué Buen Javi. día, tal? buen día. ¿Cómo Buen va? día a todos. Hola, Ingrid, Moni, Mai. ¿Cómo están? ¿Cómo viene Muy arrancando? bien, muy bien. Esperando este momento, justo. Excelente, hermoso, hermoso. Buenísimo, buenísimo. Me levanté sin despertador, ¿eh? Eso es un síntoma. ¡Apa! Bien, bien. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo va? Bien, me estaba preparando un mate. Yo lo tengo acá preparadito, mira, justo me estoy llevando. Perfecto. Sí, sí. Mate, cafecito, té, lo que cada uno necesite para arrancar con pilas. Hola Moni, qué lindo verte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Moni? Mejor y tomando cosas frías. Ah, Para bueno. este- hasta mañana por lo menos. Bien, qué bueno realmente que esto que decía Moni, me levanté sin despertador, estoy acá, Javi incluso manejando y todo, está presente, no nos mires mucho, vos mira el tránsito, pero qué lindo que estemos realmente dedicando este tiempo a nosotros, porque cuando no destinamos nuestro foco de manera consciente a algún lugar, termina apareciendo en otro lado, que muchas veces no es donde queremos que esté. Hay tanta distracción externa que si no elegimos nosotros dónde ponemos el foco, otros eligen por nosotros. Y eso ya es un problema, ¿sí? Así que, bienvenidos a los que se están sumando a este espacio de los lunes de inspiración. Hola Mai, hola Jere, Yami, Nacho, buen día a todos. Nosotros lo que vamos a estar haciendo todas las semanas, para el que se está sumando nuevo, es trabajar y aprender de grandes referentes, de grandes líderes, de grandes empresarios, de grandes artistas, de grandes deportistas, científicos que cambiaron el mundo. Porque vamos a empezar a encontrar patrones. Hay algo que estos tipos, estas mujeres, estos grandes seres hicieron que allanaron el camino para todos. Que básicamente lo que hicieron es materializar sus sueños. Tenían un gran sueño y la misión de su vida fue llevarlo a la práctica. La otra semana trabajamos la vida de Gandhi y hoy vamos a hablar de otro grande. Y por sobre todo vamos a entender las pruebas que tuvieron estas personas a lo largo de ese camino. Porque uno dice, ah, bueno, pero estos hicieron no sé qué, hicieron no sé qué. No, no, pará. Tuvieron muchísimos desafíos, muchísimas pruebas que al entender las habilidades que requirieron para salir adelante, las podemos incorporar en nuestra vida, sea foco, sea persistencia, sea paciencia, sea constancia, sea amor propio, sea confianza personal, y todo eso después nos lo llevamos puestos para arrancar la semana con todas las pilas. Entonces nos sirve para encarar mejor nuestro trabajo, nos sirve para tratar mejor a nuestros seres queridos, nos sirve para vender más en nuestro emprendimiento, para arrancar con más conciencia, para tener más confianza en nuestro sueño personal. Es llevarnos puestos lo que estos grandes personajes nos vienen a enseñar. ¿Estamos abiertos para recibir? Porque es una hora de recibir y una semana de dar, ¿eh? Así que prepárense. Esta es la parte fácil. Bien, buenísimo, buenísimo. Lo que les pido, por favor, opinen, pregunten, se abren los micrófonos y directamente pregunten. Genial que estén con cámara, por más que estén en pijama, por más que estén dormidos, por más que estén bostezando, no se preocupen. La idea es vernos las caras y poder hacer este espacio entre todos. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces,
Vamos a arrancar con nuestro querido amigo. Quizás alguno lo conoce, lo escuchó nombrar. Nelson. Nelson Mandela. Una persona que se hizo y terminó siendo un gran referente de la paz, pero no siempre fue así. De hecho, es una persona mucho más controversial y hasta tuvo muchas más críticas, por ejemplo, que Gandhi, que vimos la otra vez. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Sí? Ahora, Nelson nació en Veso, ¿sí? Que era provincia de Cabo Oriental, el 18 de julio de 1918. De hecho, ese es el Día Nacional Internacional de Mandela, donde se hacen un montón de cosas hoy en día, de beneficencia y todo, recordando su nacimiento. Tuvo como padre a Gadla, que era un jefe tribal, ¿sí? Y consejero del monarca de Tembulandia. Era muy obstinado, algo que Mandela va a heredar, y también tenía un gran sentido de justicia, ¿sí? Su madre, por otro lado, Nosekeni, era la tercera esposa de Gadla, porque Gadla tuvo 4 esposas, papá de Mandela, y también era perteneciente al linaje de otra tribu. Lo que la madre le va a inculcar más que nada es el cristianismo y los valores que de ahí devienen, así que lo van a acompañar a Mandela durante toda su vida, durante toda su trayectoria. Ahora, Mandela no era una persona, si bien estaba mejor que algunos otros de su, digamos, de su situación económica, ayudaba a sus padres con el ganado y fue el primero que tuvo la oportunidad de asistir a la escuela. Fue el primero que pudo ir a la escuela. De hecho, nosotros lo llamamos Nelson, pero su nombre era Rolilala. Lo que pasa es que después de ser bautizado, cuando empieza a ir al colegio, una profesora le pone su nombre en inglés. Era muy común en esa época ponerle nombres para que la población blanca los pueda pronunciar, nombres ingleses. Entonces, así es como surge el nombre de Nelson. Pero su nombre real fue Rolilala. A los 9 años ya arranca con un tema que es que muere su padre. Y acá cambia su vida. ¿Por qué? Porque muere su padre y pasa a estar bajo la tutela del regente John Hintaba, que va a ser una figura paterna muy importante para él y que le va a habilitar un montón de cosas que si no hubiesen sido puertas que quizás permanecían cerradas para él, entre otras estudiar. De hecho, lo incorporan a la familia, lo crían como un hijo más, este regente, y acá empezó a tener otro tipo de educación. Empezó a aprender inglés, historia, geografía y comenzó su afición por la historia africana. ¿Sí? ¿Por qué traigo datos de la infancia? Porque uno a veces piensa que las personas nacieron grandes. Y la verdad que la familia que elegimos tiene mucho que ver con el camino que venimos a hacer y con lo que venimos a cambiar. Nuestros mayores influencias y también desafíos aparecen en la infancia. No seríamos los mismos con otros padres, no seríamos los mismos con otros hermanos, no seríamos los mismos con otros cónyuges. Entonces, todas las personas que aparecen en nuestra vida, algo vienen a sumar a esta historia, a esta misión que cada uno tiene. Ahora, ¿cómo sigue su vida? La vida de Mandela. John Hintaba, justamente, este regente, el tutor, logra que pueda asistir a la Universidad de Fort Hare, estudia inglés, antropología, políticas. Mandela fue un tipo muy estudioso. Siempre que pudo, siguió estudiando, incluso ya de grande, en la cárcel, estudiaba de noche. Se va a terminar recibiendo de Derecho, de abogado, pero va a seguir estudiando toda su vida. Además de lo que era el estudio, tuvo otras aficiones, en un momento hizo baile, tuvo en obras de teatro,
Le gustaba mucho el boxeo, que eso es algo que lo acompañó toda su vida, digamos, un gran hobby que tuvo, el atletismo, y daba clases en una asociación cristiana. Siempre estuvo muy conectado, muy vinculado a apoyar a la comunidad desde el cristianismo. En un momento, ¿qué pasa? Deja la universidad cuando quieren arreglarle un matrimonio. Así como dijimos, a Gandhi lo casaron a los 13 años, con Mandela tuvieron un poco más de paciencia, pero llegó un momento que dijeron, hay que casarlo, le arreglaron un matrimonio tanto a él como a Justice, que era un muy amigo, que era el hijo, de hecho, de John Quintaba, del regente, del tutor, y los dos se escapan a Johannesburgo. Ahí medio que tuvieron 1 o 2 años de estar en la gran ciudad, se encontraron con un mundo nuevo, tuvieron un montón de empleos distintos. De hecho, Mandela trabajó como sereno en un complejo minero y como asistente en un estudio jurídico, que ahí fue donde empezó a meterse un poco más en la política, en un estudio jurídico con tendencias, digamos, más liberales, por así decirlo, con ideas nuevas que después lo llevan a lo que es el comunismo, a unas ideas más progresistas, ¿sí? Ahí es donde se afilia al Congreso Nacional Africano. Y esto es un dato importante porque este es el partido que lo va a acompañar en toda su vida política, hasta el final prácticamente. Y empieza a familiarizarse, si bien algunos dicen que estaba o no estaba oficialmente inscrito en el Partido Comunista, sí tuvo mucha influencia de ese partido, ¿sí? En su ideología. Estudió a grandes personajes también de esas tendencias, y cofunda la Liga Juvenil del Congreso Africano en 1944. Ahora, ¿por qué les traigo todo esto? El tipo ya tenía un camino de vida armado. Él de hecho lo forman para ser consejero del jefe de la tribu, como había sido su padre. O sea, era una familia que lo que hacían era formarte para ser consejero de otro. Poner el primer ministro del pueblito, en una buena posición, estaba cómodo, tenía un caminito armado que estaba bastante bien. Él dice, no va por acá lo mío. Y no solo no va por acá lo mío, no sé bien qué quiero hacer, pero esto me interesa y voy por todo. No se queda siendo un seguidor. Si hay algo que nos trae Mandela es que lugar en el que estuvo, lugar en el que lideró. Es decir, un líder nato. Ahora, tuvo que trabajar y desarrollar muchísimas habilidades, porque era un líder de fuerza, un líder de impulso, un líder con una energía muy poderosa, muy determinante, pero tuvo que trabajar toda la otra parte. La parte de la escucha, la parte de la paciencia, la parte de la amorosidad, ¿sí? Hay cosas que en ese Mandela joven no estaban. Bueno, finalmente sí se casa con Evelyn Masse, que era también activista del CNA, del Congreso Nacional Africano, como él, retoma sus estudios universitarios y termina siendo el único negro en estudiar abogacía y sufrió muchísima discriminación. Muchísima discriminación. Y repito, ¿por qué lo traemos? Porque no sé si su vida hubiese sido la misma si eran 10 tipos los que estudiaban ahí. Porque se hubiese sentido más acompañado y hubiese sentido menos esa sensación de injusticia. Y es justamente la sensación de injusticia la que después le permitió ponerse en acción. Él vivió, no es que la vio, vivió una necesidad de decir, me siento discriminado, ¿qué pasa acá? Y dijo, voy a hacer algo al respecto. Entonces, que haya sido el único de 150 tipos, lo marcó mucho a él también. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Para entrar en contexto, para saber un poco de dónde viene esta persona. ¿Estamos ok? Perfecto. Bien, ahora se empieza a poner interesante, así que atentos. El primer valor que nos trae Mandela es el de la justicia. Él en este momento viene metiéndose cada vez más en política, ¿sí? En 1948 gana las elecciones nacionales el Partido Nacional. El Partido Nacional era el partido de los africanos, era el partido de los blancos, los que dominaban y tenían el control de todo el país.
Y este en particular era abiertamente racista. O sea, obviamente solo votaban los blancos en aquel entonces lógicamente ganó el Partido Nacional de los Afrikaners, que eran los que estaban a favor de tener todo tipo de beneficios para la gente blanca y generar la segregación a través del apartheid. Acá surge el apartheid, que lo que significa básicamente es separar. Los blancos tienen un tipo de derechos, los negros otros. Y un montón de cosas de los cuales no se podía hacer. Eran no ciudadanos de segunda, ciudadanos de quinta. O sea, les quitan un montón de... no es que les quitan, no los tuvieron, pero lo legalizan. Antes era como algo cultural, social. A partir de 1948 hay una ley que dice esto es así. Y por ende, si no se cumple, aparece la policía. Mandela, como presidente de la Liga Juvenil, que es la que había fundado, y también miembro del CNA, que es el Nacional Africano, empezó a organizar boicots y huelgas pacifistas. ¿Por qué? Porque para él Gandhi fue un referente, ¿sí? De hecho, lo nombra después en su autobiografía. Entonces empieza a copiar el modelo de desobediencia civil que instauró Gandhi en India, ¿sí? Dio algunos discursos importantes, empieza a ser una figura un poquito más de renombre, y obviamente terminó preso varias veces en ese ir y venir en esos años. Se recibe finalmente como abogado, pone su estudio jurídico para ayudar a los suyos, porque fue el primer estudio de negros en todo Sudáfrica. Entonces, obviamente venían un montón de casos de personas que habían sufrido abuso de poder por parte de los policías, de la policía, de la justicia. Entonces, al principio tenían muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? El gobierno se aviva y no le da la habilitación para ponerse el estudio, sino que se la da en un lugar muy, muy lejos. Por ende, su estudio jurídico, que había empezado muy bien, muy promisorio, termina en la lona. ¿Por qué? Porque lo pusieron en un lugar lejano para que nadie pueda contactarlo, para que no empiece a hacerse voz esto de que las personas de color tenían derechos. Los primeros años, y acá es importante entender la transición que hizo Mandela. Los primeros años de su vida quiso combatir la injusticia a través del cambio de las leyes. Parecía lo que había hecho Gandhi también, ¿no? También se recibió de abogado, empiezan a ver las similitudes. Hasta que finalmente comprendió que había una sociedad que cambiar. Y acá hay un antes y un después. Hay un momento bisagra. En 1955 se juntan varios partidos, entre comillas, minoritarios, pero no eran minoría. El Partido Comunista, los hindúes, todos los grupos que estaban segregados, ¿sí? Que estaban discriminados, y entre todos redactan lo que es la Carta de Libertad, que hablan justamente de cómo van a ser las condiciones post-apartheid, que va a haber un gobierno elegido por todos de manera democrática, que todos van a poder acceder a servicios, de que se va a nacionalizar partes digamos, de los servicios que antes eran privados, ferrocarril, etc. Entonces, todo eso lo redactan en la Carta de Libertad en 1955. Y acá es donde Mandela empieza a visualizar el futuro. Esta Carta de Libertad va a ser su norte en todo su trabajo, que lo termina materializando. Esto es lo loco. 35 años después, que es cuando se termina el apartheid. O sea, ellos en 1955 proyectaron, che, ahora que se termine esto, bueno, nos metemos con un gobierno democrático, hacemos las cosas bien, qué sé yo. 35 años de su vida puestos en una visión que tuvo. Y pudo hacerlo en parte porque existió esta Carta de Libertad. Porque se juntaron a flashear, entre comillas, porque en ese momento eran visionarios, eran soñadores, a decir, para, esto en algún momento se va a acabar. No sabemos si va a ser en un año o cuándo va a ser, terminaron siendo 35.
pero esto se va a acabar. Y cuando se acabe, ¿cuáles son las bases de la sociedad que queremos? Y eso le sirvió de mapa y le sirvió de norte. Porque lo que hicieron fue ponerle vencimiento al apartheid. Lo declararon, lo visualizaron y por ende lo crearon en cada uno de sus corazones. Y así es como pudieron hacerlo. Acá lo que ocurre es que Mandela se va dando cuenta de que, genial, vamos por esa carta de libertad, vamos por el fin del apartheid, vamos a ir en contra de todo lo que está diciendo el gobierno, pero ¿de qué forma? Él se da cuenta, entiende que el camino hacia la libertad incluye una resistencia armada. Dice, acá todo muy lindo con el paz y amor, la desobediencia civil, las enseñanzas de Gandhi, pero esto me parece que va por otro lado. Mandela tenía otro tipo de personalidad. Era una persona mucho más impetuosa, mucho más enérgica, que de hecho necesitó años de prisión para poder madurar esa personalidad, ¿sí? Al principio era muy rebelde y hasta agresivo, diría. Por eso fue un líder muy controversial. Si bien al final de sus años sí terminó siendo un líder de la paz, empezó como guerrillero. Él fundó un grupo armado llamado la Lanza de la Nación, que era justamente como el grupo, la facción armada del CNA, del Congreso Nacional Africano. Y viajó en secreto por todo África, hasta disfrazado de chofer. O sea, ¿por qué? Porque la policía lo buscaba, todo, juntando fondos para armamento y entrenándose en la guerra de guerrillas. O sea, él fue a aprender con terroristas etíopes, fue a aprender cómo pelear. O sea, no estamos, o sea, por eso les traje este ejemplo después del anterior, porque ambos tuvieron una encrucijada. El que estuvo la otra semana, cuando vimos la historia de Gandhi, también hubo un momento donde Gandhi como abogado dijo, che, no alcanza con cambiar las leyes, hay que cambiar la sociedad. Y lo hizo a través de la desobediencia civil, de la huelga de hambre, de la no violencia. Mandela llegó al mismo punto y tomó otro camino. Dijo, no, acá, si no lo movemos no va a pasar nada. Y en 1958 tiene una infidelidad, o sea, Mandela estuvo con otras mujeres, no se sabe eso, más sumado a que toda la vida política, que los viajes, que esto, que estar activando de manera tan activa, valga la redundancia, estaba muy ausente en su familia y se termina divorciando de Evelyn Masse, su primera mujer, así con la que tuvo 4 hijos, 2 murieron, 2 mueren, uno muere después, otro después sobrevive, pero... y se casa ese mismo año que se divorcia con Winnie. Ya la escucharon nombrar, Winnie Mandela va a ser, que era activista también del CNA, trabajadora social, y Winnie también tenía una personalidad rebelde y hasta guerrillera. De hecho, Winnie años después va a ser acusada de formar otro grupo armado que hasta torturaban opositores. O sea, estamos hablando de que Mandela para cada momento de su vida encontró la pareja ideal. Esto es lo loco. Así como vimos que Gandhi durante sus 3 etapas grandes de transición, esos 3 valores que pidió, estuvo la misma mujer a su lado, un poco relegada, pero estuvo a su lado como compañera. Mandela necesitó de 3 personas distintas. Y la segunda, que es con la que más tiempo estuvo, es Winnie. En toda su etapa política, en toda su etapa de guerrillero, en todos sus años en prisión, estuvo con Winnie. ¿Sí? Bien. Vamos empezando a entender cómo fue transformándose Mandela. Nunca fue un tipo más tranquilo, más pacífico. Tenía grandes ideales, lo movía mucho la justicia, pero de una forma mucho más impetuosa. Porque lo que quiero que veamos es los distintos tipos de liderazgo también. Cómo cada uno puede liderar encontrando su camino.
Si a Gandhi lo ponías con las armas, de hecho él estuvo al principio como camillero en la guerra que hicieron los ingleses contra los Boers, él ahí vio la violencia y dijo, yo no quiero esto no me gusta. Porque era otro tipo de liderazgo. Mandela dijo, no, la violencia, si nos lleva al resultado, vamos. Al menos al principio. Después tiene unos cuantos años en la cárcel para madurar un poco esta idea. ¿Sí? Bien. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? ¿Estamos yendo muy rápido, muy lento? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos dormidos? Bien. Ok. Anímense a preguntar lo que les aparezca. Ok. Entonces, el primer valor que nos trae Mandela es el valor de la justicia. ¿Qué es lo justo? No se quedó de brazos cruzados, no se quedó esperando que otro lo haga. Se arremangó y dijo, vamos, y se metió de cabeza. De cabeza. ¿Sí? Una habilidad clave del liderazgo. La acción masiva, la inmersión, la proactividad. Proactividad. No se quedó esperando a que las cosas cambien. Tomó cartas en el asunto. Creyó que era posible. No sabía si él iba a ver el resultado, pero dijo yo, acá me meto. ¿Qué pasa? Después de todas estas idas y venidas, lo terminan condenando cuando vuelve de este viaje, que estuvo entrenándose en Etiopía y estuvo viendo un montón de dirigentes y líderes y dictadores de esa zona. En 1964 lo condenan a cadena perpetua. Hay todo un juicio porque lo acusan justamente de estar en contra del gobierno, de sedición, de traición, de qué sé yo, y lo condenan. Antes de que lo condenen, porque ya sabía que lo iban a condenar a él y a otras personas más, utilizaron el juicio como campaña política a favor de, digamos, su causa. Lo mismo que hizo Gandhi cuando fue en el gran juicio en Londres. Y acá Mandela da como un discurso final de 4 horas, que está muy bueno, que después quiere leerlo, lo tengo en inglés. Pero el último fragmento fue por lo que se hizo tan conocido que se llamó el discurso I'm willing to die. Estoy dispuesto a morir. Y él termina diciendo, he dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano. He combatido la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas convivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que aspiro a alcanzar. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Este fue uno de los discursos más conocidos de él. Finalmente, luego del proceso de Rivonia, que fue justamente este gran juicio que se hizo, lo encuentran culpable de querer sabotear, desestabilizar el gobierno, y en 1964, como decíamos, lo condenan a cadena perpetua enviándolo a la isla Robben. Ahora, era un preso político sin ningún tipo de contemplación. Lo pusieron a hacer trabajos forzados, en muy malas condiciones, tenían una celda de 2x2. De hecho, se ve, el que vio la película Invictus, que habla justamente de la relación de él con el equipo de rugby. En un momento el capitán entra a la celda donde estuvo, estira los brazos y dice, no puedo creer. El tipo estuvo 27 años acá, en esto, 2x2. Como para dimensionar las condiciones en las que estaba. Luego tenía una rama de palmera que era su cama. O sea, así estaba y podía recibir 2 cartas al año, ¿sí? Una cada 6 meses, que obviamente estaban chequeadas, abiertas y filtradas. Esa era toda su comunicación. ¿Y a qué lo pusieron a hacer? A picar piedra. Estuvo picando piedra, estuvo en una mina de sal donde no le permitían usar lentes de sol y eso afectó severamente su vista. De hecho, esto es una anécdota, cuando él sale de la cárcel finalmente, después de 27 años, va directo a dar un discurso en
en un estadio, y cuando está por leer el discurso, se dio cuenta que se olvidó los lentes en la prisión, con el apuro de salir. Y le pide los lentes a Winnie, porque justamente la vista le había quedado muy mal después de estar trabajando en la mina de sal, con el reflejo del sal en los ojos sin poder usar los lentes de sol. Bien, ahora como decíamos, Mandela donde fuera era líder. ¿Qué hizo en la cárcel? Organizó a los presos. Armó una universidad donde cada uno enseñaba a otros lo que sabía. No solo metido en la política, él siempre fue como les digo, él estudió mucho y siempre fue un partidario de la educación. Generó programas de educación en la cárcel. Él estudió de noche otro título de abogacía de otra universidad, si no me equivoco, la Universidad de Londres. Al principio empezaron a tener mayor organización, fue elegido como, digamos, delegado de los presos, que hablaba con el warden, digamos, el jefe de la cárcel, y con algunas huelgas de hambre y algunas medidas, fueron mejorando un poquito las condiciones después de algunos años. Ahora, yo quiero que pensemos lo siguiente. Les quiero pedir a todos que cierren los ojos y conectemos un segundo con lo que es estar 27 segundos en quietud. 27 segundos, empezando ya. Bien. Espero que nadie se haya quedado dormido. Esos fueron 27 segundos de silencio, de quietud. Él no estuvo ni 27 segundos, ni 27 minutos, ni 27 días, ni 27 semanas, ni 27 meses. Estuvo 27 años. Años para tener ese rato de silencio, para tener esa quietud, para encontrarse a sí mismo. Y ahí es donde aparece el segundo gran valor, que es por lo que es tan conocido, que es el valor del perdón. Del perdón. Él logra hasta generar vínculo con los guardias, que al principio lo maltrataban muchísimo. Sufrió todo tipo de abusos. Y logra perdonarlos. Porque sabía que ese perdón era necesario para después unificar a la nación. Porque si él no lograba perdonar, no había forma que después se sentase en una mesa a negociar con los blancos. Y estamos hablando de un tipo que era terrorista, que era guerrillero, que era, digamos, entre comillas, de la pesada. Entonces, esos 27 años le sirvieron para encontrar este valor, la sencillez y el perdón. Acá hay una anécdota, dos anécdotas. Una es que en un momento cambia el gobierno, ya él cumplió 60 años en la cárcel, sus 60, cumplió sus 70 en la cárcel, y ya ahí ya empieza a haber todo un movimiento internacional para que lo liberen, porque el tipo ya era una figura internacional, ¿sí? Un símbolo. La ONU empieza a pedir la liberación, empiezan a haber hasta conciertos en distintas partes del mundo, universidades que hacen huelgas en Europa, pero que no. Y en un momento,
organiza el servicio secreto de Sudáfrica, o sea, del gobierno, digamos, una trampa, una tramoya, un esquema, una estrategia para asesinarlo. Porque dicen, este tipo nos está molestando, es un riesgo tenerlo acá. Entonces, ¿qué es lo que organizan? Que armar como una especie de fuga, como que él quiso escaparse y lo tuvimos que matar. No nos quedó otra. ¿Qué pasa? Justo antes de materializarlo, el servicio secreto británico se entera y contrarresta los planes. Entonces, hubieron varias oportunidades en las que quisieron asesinarlo en la cárcel misma. Y él, de alguna u otra manera, seguía ahí. Y lo que es muy loco, piensen, le privaron su libertad durante 27 años. Más o menos después de los primeros 25, o sea, 2 años antes de que lo liberen, que ya empiezan las negociaciones con el nuevo presidente, que es de Klerk, que es el que finalmente lo va a terminar liberando. De Klerk le ofrece liberarlo, de hecho, libera a todos los otros presos políticos menos a Mandela. Y a Mandela le dice, si vos no armás quilombo, si vos te quedás tranquilo, podés salir. ¿Qué dice Mandela? 25 años en la cárcel, ¿eh? Hasta que no se saque el apartheid, yo no salgo. Porque además estaban proscriptos los otros partidos, ¿sí? El Congreso Nacional Africano, el CNA, que era su partido, estaba proscripto, el Partido Comunista también, había otros partidos que también. Entonces dice, no, acá tiene que haber elecciones con todos los partidos, con todos los votantes, que todos puedan votar, y ahí yo salgo. Y que elija el pueblo. Obviamente de Klerk dice, no, olvídate. Entonces, 2 años más, casi 3, estuvo en prisión, 3 años más. Cuando pudo haber salido, ya está, ya tuve 25 años, ya hice lo que tenía que hacer, ayudó un montón a la causa, listo. No. Miren el grado de compromiso. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando durante 27 días no tenemos los resultados que queremos? No vendo mi negocio, me fue mal en un examen de la facultad, no estoy pudiendo, no sé, educar a mis hijos como quiero, no importa el resultado que quieran. ¿Qué pasa cuando durante 27 días no lo obtengo? O durante 2,7 meses, durante 3 meses. Imagínense estar 27 meses. ¿Se animaría alguno a estar 27 meses con un emprendimiento que no va? ¿Qué es lo primero que digo? No sirvo, no valgo, no puedo, esto no funciona, no es para mí, el país, el gobierno, la crisis y me voy. ¿Sí o no? El tipo estuvo 27 años. No sé si logramos dimensionar eso. Lo quisieron matar, sufrió todo tipo de abusos, lo tentaron con salir y el tipo no cedía. Porque había algo más grande que él, que es lo que él pudo entender. Que cuando él dice, estoy dispuesto a morir, en el discurso justo antes de que lo metan preso, es donde se pone a prueba, porque decirlo suena muy heroico, pero te la bancás 27 años en aislamiento. Y él se la bancó. Y no solo se la bancó, generó vínculos con grandes referentes internacionales, y cuando salió finalmente, después de que arregla, ya de Klerk tenía cada vez más presión, ya no solo internacional, sino se estaba gestando una semiguerra civil ahí adentro en Sudáfrica, una crisis económica, política y social, y necesitaban que alguien apacigüe, y por eso es que lo liberan a Mandela. De hecho, de Klerk y Mandela siguen con las negociaciones, que sí, que no, que sí, que no, terminan ambos ganando el Premio Nobel de la Paz, juntos, ¿sí? En el 93. Y ahí es donde empieza Mandela, cuando es liberado, empieza a viajar por el mundo pidiendo apoyo, pidiendo asistencia, pidiendo conciencia contra el gobierno pro-apartheid. Y lo que más le costó, ahora escuchen esto, el tipo estuvo preso 27 años por su causa, finalmente sale, dice, ok,
vamos a derrocar al gobierno, y entendió que tenía que hacerlo de manera pacífica. Entonces vamos a llamar a elecciones, ¿sí? ¿Con qué problema se encuentra? Desunión en su propio partido. Decís, dale, 27 años bancando acá y ustedes no ponían ponerse de acuerdo, ¿no? Que una facción es extremista, que otro de acá, que uno quiere que no sé qué, uno mejor ir por allá. Estuvo 2 o 3 años para realmente unificar lo que era en ese momento la oposición, unificar su partido, hasta que en 1994 se hicieron las elecciones. Entonces, miren la templanza, miren la paciencia, miren el perdón. El tipo negoció con de Klerk y de hecho, de Klerk va a terminar siendo su vicepresidente. O sea, el tipo que lo puso preso, el tipo que representaba todo lo que él, entre comillas, odiaba, va a terminar siendo su vicepresidente. ¿Qué mayor perdón que eso? ¿Qué mayor unión que eso? Y este es el tercer valor que trae Mandela en su mejor momento. Que trae Mandela realmente cuando, después de esos 27 años de trabajo interno, de desarrollo personal y espiritual, logra llegar a este valor último, que es la unión, la conexión con todo y con todos. Y dice, para unir al país hay que perdonar. Ahora, pará. Llegamos a 1994. Elecciones, primeras elecciones donde votaron los negros en Sudáfrica. Obviamente él sale elegido con una mayoría del 62-63% aplastante. Sale elegido como primer presidente negro de Sudáfrica. Ya está, lo logré. Me tuve que comer esos 27 años. Tuve un montón de quilombos. Dejé a mi mujer anterior, murieron 2 hijos. Tuve todo un caos para llegar hasta acá. Listo. Ahora sí me relajo, ¿no? ¿Qué le dice la vida? Ahora empieza el desafío. ¿Quería ser presidente? Acá está. ¿Qué vas a hacer? Piensen que agarró el país en plena crisis política, social, económica. Los blancos, que eran los que tenían la guita, muchos empezaron a ir por miedo, porque no les gustaban las nuevas reglas, se empezaron a ir, fuga de capitales. O sea, tenía facciones de extrema que estaban persiguiendo a los blancos, tenía facciones blancas que estaban persiguiendo a los... O sea, era realmente un caos. Y él en todo eso tenía que unificar al país. De hecho, ese va a ser su gran objetivo en toda la presidencia. Pacificar al país. Resolver ese resentimiento de años entre blancos y negros para poder mirar hacia el futuro juntos. Juntos. Cosa que de hecho Gandhi no pudo hacer en su vida entre los hindúes y los pakistaníes y los árabes, o sea, los musulmanes, digamos, que terminan siendo 2 países distintos. Mandela dice, no, yo voy a poder. Y justamente se puso en campaña, mejoró las condiciones de vida de la población, o sea, estamos hablando de un 35% de desempleo, más de 1/3 de la población no tenía acceso a ningún servicio básico, agua, luz, ni hablar salud. Entonces, empieza con cosas básicas que no estaban, porque obviamente eran ciudadanos de quinta. Y fue tarea muy compleja liderar a los diferentes grupos. De hecho, como dijimos, tuvo que poner a de Klerk como vicepresidente para poder formar partido, formar un gobierno, que al final dimitió en el 96, porque sacaron finalmente la constitución, la nueva constitución de Sudáfrica, y él no estaba de acuerdo. Ahora, uno dice, bueno, ya está, listo, ya está, cumplió, hizo lo que tenía que hacer. No. El tipo seguía con ganas de vivir. Se divorció de Winnie, su mujer que lo acompañó durante la mayor parte de su vida, su segunda mujer, durante todos los años preso, que tampoco la vio mucho, digamos, no tenía el privilegio de poder verla. Winnie también era una activista, guerrillera, interesante. De hecho, tuvo un juicio donde se le acusa, como dijimos, de formar un grupo que perseguía y torturaba opositores. O sea, también tenía su carácter Winnie.
Y después ella siguió haciendo una vida política, ¿sí? Se divorcia de ella y se casa por tercera vez, a los 80 años. 80 años. Se casa por tercera vez, con Graca Machel, que era justamente la viuda del presidente de Mozambique. Yo no sé si no es la única mujer que fue primera dama en dos países distintos. A sus 80 años de edad. Con todo lo que había habido, con todo lo que pasó, vamos por más. Más en todo sentido. Y como dijimos, en cada etapa de su vida Mandela tuvo a la compañera correcta. En sus inicios, una madre que cría a los hijos. ¿Sí? En la mayor parte de su vida, que fue más violenta y guerrillera, tuvo a su lado alguien que acompañaba esas características, a Winnie. Y finalmente, en la etapa más madura de su vida, en la última etapa, está con Graca, que juntos fundaron un montón de organizaciones de beneficencia. De hecho, hay una que se llama The Elders, los ancianos serían, que son 10 u 11 miembros de una edad avanzada que abogan por la paz. Son 10 tipos, no sé, el ex ministro de Finlandia, o sea, 10 personas muy influyentes, líderes políticos, que en su momento fueron muy influyentes, que fundaron como un club de vamos a ayudar a la paz. Y estuvieron en varias campañas. Eso lo fundan ellos dos juntos. Entonces, también tuvo la compañía correcta en esa tercera etapa de su vida, que era a partir de la unión y la paz. Ahora, algo que les quiero traer. Mandela, ¿piensan que tuvo aceptación en su país, en el exterior? Escuchame, fue un gran referente, un gran líder. ¿Qué piensan? Fue alguien que decís, sí, la verdad, la tuvo fácil, la gente lo aplaudía por las calles. ¿Eh? Yo creo que no, particularmente. Buenos días a todos. De primera no, tuvo que pelear, como se dice, hacerse del reconocimiento bajo, mejor dicho, siguiendo un ideal. Y en ese momento, entonces, a ver, como que con los años construyó su imagen, por todo lo que vivió también. Por ejemplo, hay una película que está muy buena, que se las recomiendo si te interesa verla, que es Invictus, que muestra, por ejemplo, cómo Mandela usa el Mundial de Rugby para unir a Sudáfrica bajo un equipo que son los Springboks, que es un equipo de Sudáfrica que era siempre como el equipo de rugby de los blancos, nada más. Él lo lleva que todos bajo el mismo equipo, todo, y terminan ganando el Mundial, cuando no tenían ni chances. Y él lo toma como un tema de Estado porque es fundamental unir al país. Exactamente, exactamente. De hecho, película con Morgan Freeman para ver. Ahora, es un poco esto que traía Martín. Si hay algo que, entre comillas, sufrió Mandela, fueron las críticas. Fue duramente criticado por todos, por los de su propio partido, por el extremista de un lado, por el extremista del otro. Les tiro un dato curioso. Hasta el 2008, estamos hablando hace nada, hasta el 2008 estaba en la lista de terroristas de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos los tenían en una lista negra como terrorista. ¿Por qué? Porque justamente, como él tenía digamos, una tendencia o tuvo vinculado a lo que era el comunismo, fue vetado. Fue vetado de todos lados. Recién al final, en los últimos años, cuando aparecía, digamos, este gran hombre
estadista, líder de la paz, es que todos dijeron bravo Mandela. Pero se pusieron de acuerdo cuando el tipo tenía 90 años. O sea, para el cumple de 90 festejamos todos juntos. Pero los otros 90 años, ¿qué? Y aún así le siguen criticando porque él, obviamente, en su momento guerrillero se juntó con otros dictadores de países vecinos, con personas que habían o que estaban acusados de violar los derechos humanos de ese país. Entonces, fue un líder controversial, fue un líder duramente criticado, y sin embargo fue un líder que persistió. Y acá, para mí, hay dos cosas que me flashearon cuando estaba estudiando la historia de Mandela. Una fue esta: cómo de todos lados le llovieron críticas, todo el tiempo. Y digo, pucha, cualquiera que haga algo realmente impactante, realmente que deje una huella positiva en este mundo, va a ser criticado. Porque está rompiendo con el status quo, está rompiendo con la comodidad de lo que ya está implantado en la sociedad. Entonces, un líder tiene que tener, y esto lo llevamos a nuestra vida, tenemos que tener cierta resistencia hacia la crítica, y les digo más, que la mirada del otro no me pese tanto, que las palabras del otro no me declaren a mí quién soy. Porque si me quedo con las limitaciones y los miedos del otro, no puedo construir nunca nada. Suficiente con los míos. Entonces pensemos, ¿qué estoy dejando de hacer? Esta es la primera enseñanza que nos trae Mandela. ¿Qué estoy dejando de hacer por el qué dirán? Por las críticas, por lo que pueden llegar a marcarme después. ¿Qué estoy dejando de hacer? En mi vida, en mi negocio, en mi trabajo, en mi familia. ¿Qué estoy dejando de hacer? Y la segunda para mí, fue un tema que dije, wow, digo, el tipo se casó 3 veces. Y yo siempre me pregunto, le diría que es hasta un conflicto interno que tengo. Digo, escuchamos historias y vamos a seguir escuchando historias de grandes líderes, de grandes referentes, de grandes personajes que cambiaron el mundo. Y hay como un denominador común que la gran mayoría de ellos tuvieron vidas personales muy complicadas, tuvieron vidas familiares muy complicadas. La mayoría de ellos no se dedicó a sus familias, estaba muy ocupado con su misión de vida, estaba muy ocupado con las políticas de Estado. Los grandes estadistas, los grandes líderes, los grandes referentes, ¿cuántos se dedicaron a su familia? ¿Qué tipo de familia construyeron? Lo vimos la vez pasada con Gandhi, ¿no? Cómo tuvo quilombo con uno de sus hijos, el hijo mayor, que terminó siendo un alcohólico, terminó muriendo porque Gandhi decía, abracemos a todo el mundo, todos son mis hijos por igual, y en definitiva no le dio el lugar a sus hijos. Mandela tuvo 3 mujeres, de hecho, de la segunda mujer de Winnie, una de las nenas tuvo 2 hijas, tenía 18 meses cuando fue a la cárcel. O sea, ni conoció a la hija. La conoció a los 30 años cuando salió. A la esposa no la vio durante años. Entonces, ¿qué nos trae esto? Lo ecológico. Cuando algo es ecológico es que es bueno en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, estos son grandes ejemplos, sin duda. Ahora, también son ejemplos de cómo crecer desde el equilibrio, para que no nos pase eso. Crecer desde el equilibrio. Equilibrio en cada área de mi vida. Eso no es ni ser un workaholic, un adicto al trabajo, de estar 15 horas, 20 horas por día trabajando, ni tampoco trabajar 1 hora y decir, no, porque viste, no, porque llueve, porque hace calor, porque hace frío, porque me da fiaca, porque no sé qué. No, es encontrar el equilibrio en cada área de mi vida. Es saber cuáles son mis prioridades de vida, y vivir acorde a ellos. Finalmente, nuestro querido Nelson muere el 5 de diciembre de 2013
a sus 95 años. ¿Saben cuál fue? No, 95 años, escuchen esto, 95 años, alguien que fue longevo de verdad. ¿Saben cuál fue uno de sus últimos aportes? El Mundial 2010. Mundial 2010 en Sudáfrica se organizó a pedido de él. Él fue el propulsor, después del 2006, ya del 2004, instó para que Sudáfrica sea sede del Mundial. Y llegó hasta vivirlo. Ya en las últimas, pero llegó a vivirlo. Un tipo que tenía, y acá encontramos denominadores en común, al igual que Gandhi, tenía la vida hecha. No te digo que era la gran vida, pero tenían un camino armado y eligieron ir para otro lado. Decidieron que la opción más fácil no siempre es la que mi alma me pide. Y fueron fieles, como están diciendo acá en los comentarios, fueron fieles a sus valores y a sus principios. Perseveraron, mantuvieron el foco y la confianza en sí mismos, en un ser superior. La espiritualidad de cada uno lo ayudó muchísimo para atravesar todos esos momentos muy desafiantes, muy turbulentos. Y nosotros también tenemos momentos desafiantes y turbulentos en nuestra vida hoy. Sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel salud, a nivel negocio. Entonces quiero que nos llevemos estos 3 valores, ¿sí?, de la vida de Mandela, con 3 preguntas. El primero es la justicia. Entonces, toda esta semana, ya todos los que se anotaron en la membresía, genial, ya nos vemos directo el lunes que viene. El que no, sepa que a partir de la semana que viene hay una pequeña membresía para poder formar parte del lunes de inspiración, recontra accesible, hay cuotas, hay financiación. Nadie que realmente tenga ganas se va a quedar afuera, ese es mi compromiso con ustedes. Ahora, sí necesito que se anoten, que nos contacten, y ya a partir del lunes que viene arrancamos con el grupo fijo. Ahora vamos a armar un grupo de WhatsApp. ¿Por qué les digo esto? Donde vamos a ir subiendo frases de esta persona, en este caso de Mandela, toda la semana. La frase del día. Fueron personas con mucho conocimiento, que quiere después leer la autobiografía de Mandela, muy interesante. Y vamos a estar haciendo ejercicios con estos 3 valores, con los valores que cada personaje nos traiga. En el caso de Mandela es primero la justicia. ¿Qué es lo justo en mi vida? ¿Y qué de mi vida considero que es injusto? Y lo que considero que es injusto, lo que no me gusta de lo que veo, ¿estoy dispuesto a cambiarlo? ¿A qué me comprometo? ¿Es injusto yo que no tenga no sé qué, o que no pueda no sé cuá, o que no consiga lo otro? Ok. ¿Qué estás dispuesto a hacer al respecto? Segundo, el perdón. El perdón. El tipo perdonó a sus carceleros. Les abrió los brazos a la gente que lo humilló, lo discriminó y lo trató como una basura durante decenas de años. El perdón. ¿A quién necesito perdonar hoy? ¿A quién quiero perdonar hoy? ¿Qué parte de mí quiero perdonar? Porque acá, como dice Jan, sí, era un guerrillero, era un preso y termina ganando un premio Nobel de la Paz. Qué locura, ¿no? El tipo pasó de guerrillero a premio Nobel de la Paz. Y siempre va a ser aceptado o criticado por alguno u otro. Pero pudo perdonarse a sí mismo todo su pasado. Si no, nunca hubiese podido ganar ese premio Nobel de la Paz. Pudo perdonarse a sí mismo todo su pasado. Fui guerrillero, bueno, fue lo que pude en el momento, fue la forma que creí que era la mejor para todos. Hoy pienso distinto, eso es crecimiento. No me castigo por quien fui. Me acepto, me abrazo y continúo creciendo. Eso es el perdón. Hacia mí y hacia el otro. Hacia cualquiera que siento que me ofendió. Perdón.
perdono. El perdón es liberador, porque si no seguís en la cárcel igual que él, no 27 años, toda tu vida. El perdón es liberador. Y por último, el tercer valor, ya con esto cerramos, es la unidad. La unidad. Y el ejercicio de esta semana, más allá de estas dos preguntas, de qué es lo que considero injusto en mi vida hoy, qué quiero hacer al respecto, de a quién necesito perdonar y qué perdono de mí mismo, la tercera pregunta, el tercer ejercicio que se van a llevar es cómo genero más unidad en mi vida. Y la forma es enfocándome en lo que me une con el otro, no lo que me separa. Pero él es blanco, pero él es negro, pero él es lindo, pero él es feo, pero él es alto, pero él es bajo. Unidad. ¿Qué tenemos en común? Porque todos somos personas con miedos, con deseos, con aspiraciones, con fortalezas, con debilidades, con aspectos de mejora. Todos somos personas. Entonces, ¿qué me une al otro? A poner el foco en lo que me une y no en lo que me separa. Y este es un ejercicio diario, ¿eh? Bien. Opiniones, preguntas, comentarios. Quiero escucharlos. Yo nomás tengo un comentario, por lo menos de lo que me impactó, de decir, el tipo tenía todas las excusas, pero absolutamente todas las excusas para dejar lo que estaba haciendo, tenía todas las excusas para poder hacer la plancha tranquilamente, salir de la cárcel, poder hacer la vida que hubiera querido, pero el impulso de lograr aquello que lo llamaba fue siempre más fuerte, teniendo todo en contra, teniendo que esperar 35 años para esa carta, que un día fue un sueño y que él era el loco, era el extravagante, era el que anhelaba algo imposible prácticamente. Era imposible visto en ese tiempo. Y sin embargo, no solamente no se le ponía excusas, sino que dijo, daría hasta la vida por esto. Entonces, ¿cuántas veces, como vos dijiste antes, nosotros estamos a punto de dejar las cosas por un comentario, sea de un familiar, sea de un amigo, sea de una persona, estamos por dejar las cosas, estamos por dejar las cosas después de una semana? Y este ejemplo nos dice de claro, una semana, un mes, un año, no es nada si realmente vale la pena lo que estamos soñando, ¿no? La importancia de la fuerza cuando estás convencido de que es por ahí, de que esa es tu misión. Yo creo que los mensajes de él siempre fueron disruptivos, pero con una fuerza y un poder, que ese poder lo da su convicción, sus valores, lo que él fue creando. Y tal vez para eso no hacen falta las palabras, lo que transmitió, porque fíjate que en la época que él se hace conocer, no había WhatsApp, no había YouTube, no había nada. Sin embargo, la fuerza y la energía de esos valores por los cuales él apostó, más allá de su vida personal, porque obviamente todo en la vida tiene un precio. Y hay que estar dispuesto a ver cuál es mi misión en la vida, cómo quiero terminar mi vida. Y creo que él terminó la vida cumpliendo ese sueño que quería. Me parece que es tan importante empezar a generar ese valor, ¿no? Y las cosas que nos deja, porque vos ves que en todas las biografías de las personas importantes, entre comillas, ¿no? Porque todos somos importantes para nuestra propia vida, pero siempre hay esa búsqueda de equilibrio, siempre. Así que gracias, Dan, realmente estoy contenta de sumarme, de poder sumarme todos estos lunes tempranito. Y cuando esté viajando o haciendo alguna cosa, bueno, será diferido, no voy a estar. Por supuesto, para los que se encuentran en la Gracias. grabación. Gracias, Moni.
Yo quiero aportar más que nada lo que me llevo, es, nada, ¿cómo puedo observar? Puede haber sido Nelson el delegado de los presos, no sé, pudo haber liderado grandes masas, pero creo que lo que mejor lideró fue su propio ser. Eh, yo creo que desde ahí, desde el enojo, la injusticia, la bronca que debe haber sentido y todo lo que sintió, salió de, no sé, de estar preso, liderando sus propias emociones, y creo que desde ahí eso es lo que me debo, por lo menos, o lo que me hace mucha, por lo menos lo que yo estoy sintiendo en este momento y por lo que yo estoy pasando. Así que bueno, gracias a todos también por el respeto. Gracias. Una cosa que destaco es que se hubiera podido poner en el papel de víctima por todo lo que ha pasado, y sin embargo, él fue más allá, fue por sus convicciones, como decía Mónica, sus valores, su misión en la vida. Hubiera podido decir, no, a mí me hicieron de todo, me pasó esto, pobre de mí, y sin embargo, se la siguió jugando por sus ideales, ¿no? Y convicción. Eso es lo que me llevo de hoy. Tremendo, tremendo. ¿Alguien más? Bueno, yo me llevo la tarea. Escuché, no estuve con la cámara prendida todo el tiempo porque estoy preparando un trámite que tengo que ir a hacer, pero estuve atenta y la tarea es unificar, ¿no? O sea, y buscar la unidad, buscar lo que me une al otro y no lo que me separa. Eso me parece un desafío importante para mí. Un desafío importante, que no es fácil. No es fácil, es más fácil encontrar lo que nos separa. Sí. Estamos seteados para eso, estamos acostumbrados a eso, a encontrar el peligro, porque eso nos permite estar en estado de alerta. Entonces, setear a la mente para que encuentre, al inconsciente, para que encuentre similitudes, es un entrenamiento consciente, diario, constante. Sí. Y es un signo de madurez importante, ¿no? De poder estar por encima de las emociones, digamos, más a flor de piel que tenemos, del enojo, me disgusta, me molesta, o sea, Sí. Estar por encima de eso, ¿no? Poder liderar, como decía esta chica que no sé el nombre, liderarse a sí mismo. Como Sí, ya. Exactamente, Irene, liderarnos a nosotros mismos. Jere, sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo va? Sí, yo lo que me llevo es que el chabón, o sea, sale de la cárcel y no tiene ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de odio. Eso es algo muy impactante porque en la actualidad, o sea, hay mucho odio en la sociedad, mucha rivalidad, y nada, que el chabón haya sacado o apartado eso de su mente para encontrar un poco de paz, es increíble, porque nada, un gran ejemplo a seguir en ese sentido. Encontrar ese camino de autoliderazgo hacia el perdón, hacia la unión, hacia la paz, porque es un camino y todos lo podemos transitar, a veces solos, a veces con ayuda, acompañados, claro que sí. ¿Alguien más para cerrar? Bien. Entonces, a todos los que ya se han anotado en la membresía, nos vemos el lunes que viene. Ahora vamos a armar el grupo de WhatsApp. A los que no se anotaron, este es el momento. Por favor, comuníquense. Realmente dense esta hora a la semana para arrancar la semana motivados, para arrancar la semana inspirados, para arrancar la semana llenos de energía. No importa si soy emprendedor, si soy profesional, si soy estudiante, si soy empleado, si quiero crecer en lo personal, si quiero... Es para cualquiera, para que en vez de bajonearse el domingo, que esto sea un anti-lunes. Que el lunes sea el mejor día de la semana, porque arranco inspirado, en vez de arrancar bajoneado. Entonces, por favor, difúndanlo.
difúndanlo y que podamos llegar a más personas, que podamos generar esa unión entre todos. ¿Sí? Así que ahora vamos a hablar después en cada caso con el que necesite. La idea es que todos los que quieran puedan sumarse el lunes que viene y los próximos lunes de ya. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un hermoso día. Disculpen estos 10 minutitos de demora. Y nos vemos el lunes que viene. Vamos a inspirar. Muchísimas gracias, Dan. Buen día para todos. Gracias, Dan. Gracias, Excelente buen día para semana. todos. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias a Chao, todos. chao. Gracias. Que Gracias. vaya muy bien, chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Buena semana para todos. Un placer, Horacio. Chao, chao.